Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Bifurcados. El día de hoy hablaremos sobre la película La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Bueno, esta película de 1971 eh, trata sobre un futuro distópico en Londres, Inglaterra. El personaje principal es Alex, un chico de 15 años que, bueno, tienen una pandilla y cometen delitos diversos, asesinato, violación. Y al final a él lo detienen, lo meten a la cárcel y está ahí 2 años. Pasado este tiempo, él acepta entrar a un programa nuevo para poder salir más rápido de la cárcel, para curarse de alguna manera, se entendería, de, eh, mentalmente para ya no cometer estos delitos, ¿no? O sea, para no poder ya ejercer violencia en tener deseo sexual. Entonces, este programa que se llama Ludovico se basa en mostrarle imágenes violentas al tiempo que se le suministra una droga y se le hace escuchar música para que él asocie un malestar físico con la violencia y con el sexo. Entonces, finalmente, él sale de la cárcel después de haber completado este programa, digamos, y se enfrenta a la realidad de que él ya no puede ejercer violencia y su mundo es violento. Entonces, él se vuelve una víctima de su ex pandilla, de varias personas a las que él les había hecho daño antes, con las que él se vuelve a encontrar, hasta que al final él intenta suicidarse, eh, pero no lo logra y bueno, la película concluye estando con él en el hospital y el primer ministro de su país va a hablar con él y a decirle que ellos han quedado muy mal por este programa, el Ludovico, pero que quieren que él los ayude para recuperar un poco su credibilidad política, ¿no? Eh, a ver, yo diría que los temas centrales en esta película son la violencia y el sexo. Eh, ¿Cuál es uno de los principales sentidos? Yo creo también es el tema del libre albedrío. A Alex se le cuarta esta posibilidad de decidir si actuar bien o mal y pierde este libre albedrío, ¿no? Eh, yo creo que un par de las frases de la película sirven muy bien para resumir las ideas centrales de lo que estamos hablando justamente. Una de estas frases es: la violencia engendra violencia. Esto se ve mucho en el final, cuando Alex ya es liberado y se encuentra con mucha de la gente a la que él hizo daño antes. Y como él no puede ya defenderse, es víctima de todas estas personas y de su violencia, ¿no? Entonces, la violencia que él cometió en un principio genera esta violencia en contra de él al final. Otra frase importante, yo creo, es la que un cura que trabajaba en la cárcel dice en algún momento: cuando un hombre no puede escoger, deja de ser hombre. Yo también entiendo esto un poco asociado al título de la película, que es La Naranja Mecánica, que según muchos significa la naranja, que es algo natural, a la que se obliga a actuar como una máquina, ¿no? En el caso de Alex, él se ve obligado a dejar de ser una persona, ¿no? A tener este libre albedrío, justamente. Bueno, yo creo que hablaste de esos dos temas centrales, que son la violencia y el sexo, y la manera en que se plasma en esta película es lo que llama la atención, ¿no? Porque estos dos temas es algo muy arraigado, ¿no? Que siempre está metido en todos los seres humanos, ¿no? Algo que siempre está metido, pero normalmente a la manera de plasmar, al momento de mostrar eso, existe hasta, te podría decir, un tabú, tal vez en la manera del sexo o de la violencia, como que mucha gente piensa unas cosas o no lo hace, o tal vez no se anima a mostrarles, ¿no? Y siento que aquí el personaje de Alex dentro de esta película, o dentro de su grupo, ahorita no me acuerdo exactamente el nombre de su pandilla, llevan estas dos situaciones al límite. Y eso es lo que llama la atención de esta película y lo que te hace pensar, ¿no? Que tal vez es una explicación un poco del ser humano,
como decías en general, ¿no? Que dentro de esas dos pequeñas cosas se puede abrir una especie de espejo a uno mismo, ¿no? Que tal vez uno no lo piensa o tal vez uno tiene un Alex, todos tienen un Alex dentro suyo y tal vez uno no llega a mostrar hasta ese punto, eso de la violencia, la ultraviolencia, como lo dicen en la película. Que tal vez cuando generas, como tú decías, que generar violencia genera más violencia, ¿no? Y que nosotros, seres humanos normales, ¿no? Que no vivimos en ese mundo utópico de Londres, no llegamos a ese punto de generar y generar violencia. Y tal vez lo que me llama la atención es la solución a todo esto. Tal vez hablando, como tú dices, todo esto de dentro de este mundo utópico también hay una solución utópica, que no es una solución Distópico, distópico. distópica, una solución distópica, que no es la solución común, ¿no? No es algo verdadero, no es algo que en serio existió, eso es algo ficcional, esto del Ludovico, pero lo vemos que tal vez hasta un punto, me parece, no sé hasta qué punto puede ser ficcional y no ficcional, sí, tal vez puede ser hasta una solución, ¿no? Esto de que estos ejemplos de violencia y violencia, no sé si la mejor solución sea, no sé, la pena de muerte o cosas así. Pero eso ya es un poco salirnos del tema, pero me encanta esta idea de la violencia y el sexo, que lo sacan tan fuerte. Y lo que me gusta mucho también de la película son las contrapartes. Yo creo que eso también hay que hablarlo, de que cómo hay una parte donde él genera la violencia y en una parte la violencia se la dan a él. Y literalmente eso lo muestra, es la tesis, o sea, de que genera violencia. Porque uno puede ser una persona muy violenta y al final eso va a volver a ti. Y tal vez uno al ver la película simplemente la primera vez que la ves como que, no, qué película violenta, no, mucha gente hasta termina traumada de esa película y dice no, pero siento que hay mucho que explorar y mucho que aprender y más allá de todo lo explícito, gráfico que puede ser, te deja un mensaje muy, muy fuerte esta película. Sí, bueno, algo fundamental yo creo de lo que has mencionado es cómo al final de alguna manera la conclusión de la película es entender que la violencia y el sexo son algo inherente, ¿no? Al ser humano, algo que no se puede separar. Eh, y que bueno, en esta sociedad distópica que vendría a ser de Londres, ¿cuál es el sentido un poco? Que Alex no puede sobrevivir ahí sin violencia. Es una sociedad muy violenta, todo gira un poco en torno de eso. Entonces, realmente cuando él ya pierde esa capacidad de ser violento, se vuelve una víctima de todas las personas, ¿no? No puede defenderse. Eh, Igualmente algo tal vez relacionado con este tema es todo el tratamiento ludovico en el sentido de que tratan de generar una introspección de alguna manera de este dominio, de esta situación de dominio, ¿no? De que la persona físicamente ya no puede ejercer violencia y se vuelve una reacción física, lo que antes era algo producido por las drogas, ¿no? Y bueno, como tú mencionaste, es una película que la primera vez que uno la ve, yo creo que resalta mucho que es muy violenta, ¿no? Y realmente puede llegar a ser algo que impacte, algo que choque, pero también yo creo que es una película muy bien elaborada, ¿no? A nivel, por ejemplo, solamente el tema de la filmación, del manejo de cámaras, pero también yo creo que algo importante en esta película es el manejo de la música, ¿no? Um, bueno, yo creo que por mi parte eso sería todo. Bueno, mis pequeños puntos que me gustaría añadir de esta sociedad distópica y tal vez resaltando un poco dentro de la película, la edad de Alex, una persona muy joven, ¿no? Que llama la atención, 14 y 15 años se habla, y tal vez sacan las situaciones al límite, y tal vez un poco compararla con un poco de la inspiración que es para esta película o de esa sociedad, que son dos libros, ¿no? Como 1984 o Brave New World, que son literalmente sociedades fuera de este mundo y esta película te plasma la idea tal vez cotidiana de la vida de Alex, ¿no? En su casa, su familia, dentro de una sociedad de que uno no se imagina
y que te muestra el choque de dos mundos y cómo dos mundos pueden coexistir, ¿no? La vida rutinaria de la familia, sus padres que se preocupan, el hospital, gente que quiere que mejore en teoría, con esta sociedad de gente totalmente podrida, gente enferma, que tienen ideas, no sé, muy retorcidas, ¿no? Y esas dos, y tal vez gente retorcida a los 14 años, que todavía al extremo total de eso, ¿no? Y eso, ¿no? Tal vez ya yo igual ya terminé mi parte y creo que ya vamos. Bueno, una última puntualización. El día de hoy nosotros hemos abordado solamente el tema, digamos, de la violencia y el sexo en esta película, que obviamente es el tema central, pero obviamente también hay muchas otras cosas que se podrían decir de esta película, ¿no? Como la crítica que se hace a la religión, al Estado, incluso a la misma estructura social. Entonces, bueno, nos pueden dejar en los comentarios si quisieran que también en un siguiente video podamos abordar estos temas, o también podemos hablar en algún momento de los libros que tú mencionabas, ¿no? 1984, para, bueno, con una temática un poco similar, tal vez, de una sociedad distópica, ¿no? Y bueno, como siempre, nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Facebook. Síganos, siempre estamos publicando contenido relacionado con la literatura, con el cine, con la música. Y bueno, si tienen alguna recomendación de alguna película o libro que nos puedan recomendar para que hablemos en algún próximo episodio, nos lo pueden dejar en los comentarios. Y eso, muchas gracias. Chao. Chao.